Bueno, si os parece, seguimos. En realidad, un poco la idea de esta mesa era como compartir las preguntas que han surgido a lo largo del resto de ponencias y un poco la idea de que estuvieran presentes Paco Pérez, que ya ha inaugurado la jornada, y Quique Villalobos de la FRAM, era que territorializaran un poco parte de estas ideas que han surgido a lo largo de la tarde, que las trajeran un poco al territorio de Madrid y también de Vallecas. Entonces, si os parece, hacemos ese punto de vista desde la territorialización propia del lugar en el que nos encontramos y pasamos también a una ronda de preguntas comunes a todas las ponentes. Bien, buenas tardes. Bueno, yo imagino que lo que yo voy a decir ahora a mucha de la gente, siendo de Madrid, a poco que llevéis algún tiempo en la ciudad, pues digamos que se os va a venir a la cabeza. Voy a intentar hacer relaciones entre vuestras ponencias, ¿no?, lo que nos habéis estado contando y cosas que han ocurrido aquí en la ciudad. Hemos visto fotos y hemos visto planos y, sobre todo, hemos recogido mucha información de sitios en los que la gente vivía en condiciones pues, muy malas, ¿no? No sé si habéis visto el reportaje este del barro al barrio. Alguna gente lo habrá visto, habrá oído, ¿no?, que cuenta cómo se pasó del barrio de Orcasitas, ¿no?, que era una aglomeración de chabolas o de casas bajas de muy baja calidad constructiva, a un barrio moderno en su momento, sobre todo muy participado, y que tiene, entre otras singularidades, pues por ejemplo, que el barrio entero tiene una instalación térmica para dar calefacción a todo el barrio. La gente, no recuerdo ahora mismo la cantidad que pagan al año, pero puede estar en torno a los 90 euros al año por todo lo que es el agua caliente y la calefacción en torno a eso, ¿no? Y que surge evidentemente desde la organización popular, de una pelea larga por conseguir, a través de lo que comentabais, de un hueco, ¿no? Está por ahí la gente de Palomeras Bajas, pues un hueco en la legislación en un momento determinado, poder legalizar una asociación y empezar a funcionar desde lo administrativo, en la pelea con la administración de entonces, que no dejaba de ser una dictadura y dura, de dicta blanda nada. Bueno, pues esos paralelismos pues inevitablemente se me venían a la cabeza, de cómo la gente se organiza. Se organiza para reivindicar un espacio digno, el poder disponer de una vivienda segura y en unas condiciones pues lógicas, de calles por las que pueda entrar un camión de bomberos, etcétera, etcétera. Protegiendo también toda la parte más cultural. Estamos hablando de que en estos barrios, aquellas barriadas que rodearon Madrid y que dieron lugar a lo que hoy conocemos como movimiento vecinal, pues surgen después de una guerra en la que los que ganaron no venían a ayudar y después de pasarlo muy mal, la gente pues se tiene que venir, mucha gente del pueblo a la ciudad, se generan unos suburbios muy duros, muy difíciles y hacen la vida como pueden, muy parecido a lo que hemos estado viendo en imágenes y en contenido. Pese a ello, esa organización que va surgiendo les va permitiendo ser parte real, incluso en una dictadura, de ciertas tomas de decisiones. En Orcasitas llegaron a hacer maquetas reales de lo que iban a ser sus viviendas para que la gente confiase, estabais hablando del proceso de confianza, a que la gente confiase que lo que se pretendía construir, que lo que se estaba haciendo, iba a ser algo interesante de verdad y no les iban a engañar. Había infinidad de gente que no sabía leer y que, por supuesto, no sabía leer un plano, ¿no?
Y la única forma de entender distancias y proporciones, etcétera, hacer una fila de ladrillos y decir, mira, tu casa va a ser así, va a tener estas habitaciones, el baño va a estar aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ese tipo de propuestas se empiezan a construir ese tipo de barrios. Barrios como pueden ser Meseta Orcasitas, como puede ser Palomeras Bajas, pues aquí toda la zona también de Fontarrón, o cuando no se consigue hacer el encaje urbanístico de las favelas, ¿no? Pues la gente es trasladada a otros lugares y nos encontramos pues donde estamos hoy aquí, que es una de las zonas, una de las esquinas de la UVA de Vallecas, de aquella unidad vecinal de absorción. Un poblado que se construye en escasamente 3 meses, con prefabricados y donde se mete a toda la gente que estaba en unas barriadas en el Cerro del Tío Pío y en otros lugares. Viene gente de distintos lugares y empiezan a vivir en aquellas casas prefabricadas con la promesa de que en menos de 5 años o que en 5 años vayan a poder ser realojados en viviendas ya construidas y de calidad. Aquella promesa se va quedando, tardan aquí, dentro de lo que cabe, en la UVA de Vallecas, no es de las uvas que más se tardó en entregar las viviendas, pero mucha de la gente no percibe su vivienda y aquí hay algunas de las personas que vivieron en ellas pues en los años 90, ¿no? Cuando estas viviendas habían empezado a entregar en los 60, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que ocurren y que dan lugar a que la gente se organice, que la gente pelee por su barrio. Son gente que viene de distintos lugares, no vienen de aquella sierra, ¿no?, que nos comentabas, pero sí vienen de Andalucía, vienen de Jaén, vienen de Extremadura, vienen de Castilla la Vieja y de lo que aquí se llamaba Castilla la Nueva, ¿no?, de Toledo, de todas las zonas de alrededor de Madrid. Mucha gente de Extremadura, mucha gente de Andalucía. Y que van a componer la masa obrera que Madrid necesita para salir de esa posguerra, ¿no? Y que lo que se van a encontrar es esto que vemos. Bueno, pues yo es un poco la traslación que os quería hacer. En cuanto a otros temas que nos llevarían de allá a acá, ¿no?, de aquellos tiempos a hoy en día, decir que las cosas no han cambiado tanto. No han cambiado tanto. Solemos poner el ejemplo. Yo vivo en este barrio, vivo en este distrito, vivo en el barrio del Ensanche de Vallecas, un nuevo desarrollo, en teoría un barrio hecho con todas las garantías, en teoría, ¿eh? con regla, con una serie de cosas, ¿no? Y bueno, siempre bromeamos, porque no nos queda otra, de decir que cuando nosotros creamos la asociación vecinal no teníamos barrio todavía, porque la tuvimos que crear en 2003 porque no nos entregaban las viviendas. Las viviendas primeras que se entregaron fueron a finales de 2006 y entonces tuvimos que pelear desde el principio, simplemente por el hecho de que nos dieran las casas. En ese tiempo pues se hizo de todo un poco pues para conseguir, ¿no?, manifestaciones, un montón de historias. Y la gente que nos acogió, porque ya digo, no teníamos barrio, no teníamos local, fue la gente de la UVA, la gente de la asociación de la UVA. Y cuando entrabas en su local, las fotos que estaban en blanco y negro, donde venían pues las típicas pancartas de queremos un colegio, queremos un centro de salud, queremos un parque, etcétera. Son las mismas fotos que se pueden ver en nuestro caso es en una página web, están colgadas en una página web, son las pequeñas diferencias, están en color, pero si cogiéramos el Photoshop y las pasásemos a blanco y negro, nos daría la sensación de que no hay grandes diferencias. Es decir, por desgracia todavía hoy en día el urbanismo en las ciudades sigue funcionando de una manera muy artificial, fruto de la especulación llegan antes las casas que las dotaciones, se dan mucha prisa en vendernos las casas y en ayudarnos poco a tener un lugar donde hacer un proyecto de vida saludable, lógico.
Y cuando no, pues te cascan una turistización como la que nos estabas contando en el centro de Madrid, te expulsan del centro de Madrid o de tu barrio de origen pues para que te vengas aquí, ¿no? Ya acabo con una cuña publicitaria. Mañana tenemos, ya sé que estáis mañana y no os quiero restar. No, pero sí quiero que lo sepáis, Mañana va a venir gente de Murcia, un montón de gente de Murcia, a pelear porque no les rompan la ciudad en dos, no les partan la ciudad en dos. Todo esto que estamos hablando está ocurriendo también en Murcia. En el sur de la ciudad están colocando, que es donde viven las masas obreras, donde vive la gente humilde, les están colocando una barrera para incomunicarles de los medios de producción, de suministro, ¿no? Y porque además construyeron un barrio como el mío, o varios barrios como el mío, los construyeron al norte, no vendieron una escoba y entonces ahora hay que vender esas casas. Y entonces, claro, están aislando la ciudad de la parte del sur de la ciudad para que la gente vaya al norte. Bueno, pues esta gente viene mañana a pelear por su barrio, a pelear por su ciudad y en estas estamos y en estas vamos a estar siempre los movimientos sociales porque, por desgracia, esta es la situación mucho más cotidiana de lo que quisiéramos. Nada más. Muy bien. Viendo las fotografías que hemos visto, sobre todo la de las favelas, también en la ciudad de México, también en Quito, ciudad que conozco, iba a decir bastante bien, pero nunca, por supuesto, si hay una quiteña aquí presente, nunca sería lo suficiente. Pero he tenido la oportunidad de ver esa magnífica ciudad y algunas de las transformaciones que ha sufrido en los últimos años de carácter urbano, de carácter social, y es una ciudad a visitar sin duda. Pero lo que quiero decir es que todo lo que hemos visto aquí nos tiene que recordar que las ciudades no se construyen libremente. Hay un cierto discurso que parece que, que una ciudad se desarrolla, en igualdad de condiciones entre todos los actores que actúan en las ciudades, y eso no es así. Si las ciudades se desarrollaran con libertad, todos viviríamos en los sitios mejores, más próximos al agua, a la vegetación, a los aires más frescos. No, eso no sucede así. Los pobres solemos ser arrojados a los mismos sitios y antiguamente eran en la frontera del municipio, en las fronteras de los municipios, en concreto en Madrid, en la frontera del municipio, pero la frontera del sur y en la frontera fundamentalmente del este. Ahí es donde íbamos a parar de manera irremediable. El fenómeno que se ha producido últimamente, fundamentalmente, con una parte importante con los desarrollos urbanísticos de los PAUs, es que las fronteras ya no están en los antiguos límites, sino que se han quedado en un lugar más interior. Es decir, como consecuencia de la centralidad del centro de Madrid y como consecuencia de la irrupción de nuevas centralidades, se ha quedado un espacio, digamos, muerto, inerte en cuanto al desarrollo, que son ahora los que están sufriendo las consecuencias de, de fenómenos tan importantes como las que estamos viviendo en algunas zonas del puente de Vallecas, en concreto en el casco antiguo, y en algunas zonas también como Entrevías, donde no nos olvidemos, la mayor parte del parque de viviendas que ha quedado infrautilizado, que muchas de esas viviendas, incluso edificios, fue embargado en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria por los bancos, ha quedado en manos de los fondos de inversión. Fondos de inversión que no tienen ninguna prisa por poner en activo ese parque, ese stock de viviendas, y que, como consecuencia de ello, pues algunos ciudadanos, individuos procedentes de otras zonas de la ciudad, pues han conseguido llevar otra vez la dramática problemática
de la droga a nuestros barrios, con las consecuencias devastadoras que todos conocemos y la degradación importante que estamos sufriendo. Es decir, hay nuevos límites, nuevas fronteras, que ya no son el extremo de la ciudad, ya no es el arrabal, sino que son más interiores y que tenemos que tener mucho cuidado y articular estrategias de regeneración integral de todas esas áreas que han quedado aprisionadas, ¿no?, por diferentes centralidades. Desde el nuevo gobierno municipal de ahora Madrid, quiero recordar que llevamos tan solo 2 años al frente del gobierno, 2 años y algún mes, 3 o 4 meses más. No solo nuestro gobierno es un nuevo gobierno, es un gobierno que entra en una nueva legislatura, sino que es un gobierno de cambio de ciclo. Es un gobierno que viene a asumir tareas de gestión municipal con un mandato de cambio después de 25 años, de un ciclo de 25 años donde muchas veces los proyectos se sucedían unos a otros, tenían una carga, digamos, de continuidad importante, con mayorías absolutas, y este es un gobierno que, primero, su mayoría es relativa y tiene que empezar prácticamente de nuevo. No es un cambio de legislatura, es un cambio de ciclo. Y con un mandato, con una definición del cambio que está definido fundamentalmente por las tareas de reequilibrio. Cuando hacíamos campaña electoral antes de la victoria, fundamentalmente en los distritos de Vallecas, donde ahora Madrid consiguió más del 40% de los votos, lo hacíamos con un cuadro de un pintor uruguayo que se titula algo así como «Nuestro norte es el sur». Y cogíamos el mapa de Madrid, Joaquín Torres, que creo que se llama, Joaquín Torres García, y cogíamos el mapa de la ciudad y le dábamos la vuelta, ¿no? Le dábamos la vuelta y el sur aparecía encima y el norte aparecía abajo. Y decimos que esa era una metáfora del cambio que pretendíamos. Reequilibrio. Y os quiero decir que, por ejemplo, Puente de Vallecas ha pasado a tener el mayor presupuesto de toda la ciudad y el mayor presupuesto de toda su historia. Cuando llegamos, el último presupuesto ejecutado por el anterior equipo de gobierno era de 40 millones de euros en Puente de Vallecas y ahora de 62 millones. Es un incremento de más de un 50%. Aquí, en Villa de Vallecas, más del 40%. Pero si las inversiones previstas son grandes inversiones, porque hay que cerrar y culminar el ensanche de Vallecas, sería mucho más. Es decir, las inversiones previstas para Villa de Vallecas son de una dimensión importante en la medida que son casi proyectos de ciudad, como es el tema de la erradicación de olores procedentes del llamado Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. Políticas, además, de reequilibrio que afectan fundamentalmente a las inversiones. En inversiones el crecimiento es en torno al 400%. En el gasto social, en torno al 50%. En políticas culturales se duplican y en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro también se duplican. Aparte de reequilibrio, queríamos descentralizar. Y esto es importante porque la tercera parte es la participación. Si no tenemos competencias en las juntas municipales, la participación queda bastante diluida. Es decir, esa participación, estos instrumentos como los foros locales, como los presupuestos participativos, muchas de las propuestas que hay para los presupuestos participativos se tienen que ejecutar por áreas de gobierno del Ayuntamiento Central.
y, por lo tanto, difícilmente controlables y, desde luego, mucho más difícil de controlar que si la capacidad de ejecución fueran por las juntas de distrito. Pero bueno, cuando llegábamos estábamos la capacidad de gestión de las juntas municipales estaba en torno, o la participación en la ejecución del presupuesto estaba en torno al 12%, ahora estamos ya al 17%. Y el objetivo es acabar en 2019 con un 25%. Para un barrionalista como yo, al borde del segregacionismo, es muy poco, ¿no? Pero es un esfuerzo importante. Y la descentralización, que el año que viene tiene que afectar necesariamente a poder intervenir en las vías públicas, seguramente nuestros visitantes, nuestros amigos que vienen de fuera, si les decimos que la Junta Municipal no tiene capacidad ni en la limpieza viaria, ni en las zonas verdes, ni en la intervención en la vía pública, se llevarían las manos a la cabeza, ¿no? Pues eso sucede, eso es digamos, la contrarrevolución que hizo el Partido Popular en Madrid, y son nudos muy bien atados que, desde luego, es muy complicado poder desatar, como os he dicho antes, en un periodo que es un cambio de ciclo, y un cambio de ciclo que estamos viviendo todavía en un periodo muy corto. Y la otra, como os decía, es la participación, pero para que la participación sea verdaderamente efectiva, tiene que suceder primero esa descentralización. Es decir, que aquí podemos participar, pero podemos participar en un ámbito competencial en la Junta de Distrito que es todavía muy pequeño. Y casi todas las propuestas que vienen de los foros locales pues se tienen que elevar a no sé quién, cuando no a la comunidad autónoma, o cuando no al Gobierno de la Nación. Son cosas que... Bueno. De todas maneras, aquí estamos intentando hacer algún esfuerzo, no solo, es decir, esa participación que se hace de manera individual a través de los presupuestos participativos, esa participación también individual que se hace a través de los foros locales, donde aquí en Vallecas, en las dos Vallecas, desde luego es el ámbito donde mayor inscritos tenemos de todos los foros locales del conjunto de la ciudad. Sabéis que los foros locales se pueden inscribir individualmente, pero también de manera colectiva a través de las asociaciones. Pero estamos tratando de concertar políticas con las asociaciones. No nos olvidemos nunca que las asociaciones son ámbitos de participación colectivos previamente, digamos, instaurados por los propios ciudadanos que de manera voluntaria y libre han decidido asociarse. Y, desde luego, creo que mis compañeros también, pero en mi caso es absolutamente claro, yo quiero concertar, y el Gobierno de ahora Madrid, en las juntas de Vallecas, quiere concertar políticas con las asociaciones. No nos olvidemos que tenemos planes, fundamentalmente con la federación que preside Quique Villalobos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que agrupa a las asociaciones vecinales de todo Madrid, ya no solo asociaciones de vecinos, sino incluso engloba a otro tipo de asociaciones de carácter ciudadano. Tenemos, si no recuerdo mal, 3 convenios de colaboración, una para el desarrollo del proyecto Vallecas Labora, que es el proyecto de empleo comunitario, de formación y empleo comunitario de Vallecas, y otras 2 para actuar en aquellos ámbitos territoriales que, como decíamos, han quedado fuera de cualquier proceso de desarrollo local, que son Entrevías y el casco antiguo del Puente de Vallecas. Y hay otro donde no intervienen las juntas municipales, que es para prácticamente todas las inversiones de carácter medioambiental, zonas verdes, parques, Valdemín Gómez, que está suscrito por el área de Medio Ambiente y Movilidad. Es decir, que
tenemos esa vocación y esa voluntad de concertar, no solo fomentar esa participación, sino que también una forma de participación es concertar planes de actuación que luego podamos ir verificando de manera conjunta el tejido asociativo y los movimientos ciudadanos. Y en esas estamos. Tenemos un amplio programa de carácter social, de carácter fundamentalmente gasto social, cultural. Yo sobre el tema de la cultura me gustaría... ¿Me estoy enredando mucho? Sí. Pues ya está. Bueno, pobre. No. Bueno, si os parece, antes de nada, deciros, antes de pasar, espero que ahora surjan más preguntas para todas las componentes de la mesa. Y antes de pasar a las preguntas y de que luego nos despidamos, sí quería señalar que parte de los temas que se han tratado hoy, que han ido saliendo en las diferentes ponencias y que se están tratando ahora en la mesa, pues que van desde la importancia de los cuidados y su invisibilización, desde la parte del metabolismo alimentario y la importancia de las redes existentes, la importancia también de los cambios de imaginario y de la organización y las lógicas organizativas de las propias redes de barrio. Parte de estos temas se tratarán y aparecerán en los talleres de mañana, en la que inicialmente se presentarán una serie de experiencias, como comentaba Agustín, 3 nacionales y 3 internacionales, y las que posteriormente se desarrollarán esos talleres vinculados a las experiencias en los que se busca como vía de continuidad, aparte de las cuestiones que han surgido aquí, de compartir recursos y de buscar, a partir de esa idea, de esa posibilidad de compartir recursos, cuáles podrían ser y cómo podríamos compartirlos, no solo cada uno, cada una en su barrio, sino buscar formas conjuntas, pues gracias a toda la gente que ha venido desde distintos barrios del mundo y de distintos barrios de España. Así que os invito a que participéis mañana en estos talleres, porque serán como parte de la posibilidad de desarrollar parte de las ideas que se han tratado aquí y materializarlas y traerlas realmente a nuestros barrios. Si os parece, pasamos al turno de preguntas y seguimos. Por aquí. Después por ahí. No, hacemos ahí por aquí. Aquí tienes a Tomás y ahí al fondo. Recogemos esas 3 y... Bueno, yo simplemente decir que Lourdes, Jorge, Ana, Kiki y Paco tienen una cosa en común en las definiciones que han hecho en el proceso. Profesionales comprometidos, en los 2 primeros casos, políticos comprometidos, en el caso de Ecuador y de Paco Pérez, y el empoderamiento vecinal que representa la Federación de Asociaciones de Vecinos en la mesa. Son 3 temas fundamentales para que todo el desarrollo posterior y la mejora en todos los sitios planteados, y en Puente y Villa de Vallecas en concreto definidos, por ejemplo, el ejemplo que ponen de la rebaja de la marginalia en Ecuador, en el mercado de San Roque, cuando se retira el penal. La pena es que no haya habido una continuidad para ese urbanismo comprometido, pero el primer paso ha sido importante. Las favelas, las mafias que has planteado, la eliminación de las mafias para mejorar, y luego también en México la participación ciudadana del desarrollo que plantearon. Pero yo creo que esto, fundamentalmente, las administraciones tienen mucho que ver con el compromiso. Y aquí tenemos un problema. La Comunidad de Madrid no está comprometida con el Ayuntamiento para la mejora de esos temas. Por lo tanto, es vital que eso se produzca para que esos componentes que hemos visto en estas excelentes jornadas se lleven a cabo en el distrito, como ha dicho Paco, en el Casco Viejo, y como incluyo yo, pues la Cañada Real. Son 2 temas importantes a solucionar. Hola, buenas noches. Primero quería hacer una pregunta al compañero de Brasil.
En alguna de las cosas que ha planteado me ha recordado la ciudad de Medellín, que también ha instaurado esos sistemas de teleféricos, ¿no? Y con grandes centros en medio de los barrios, de las favelas. Pero eso yo creo que en Medellín por lo menos no ha funcionado demasiado bien. Entonces la pregunta es si ya tienen ustedes constancia de eso. ¿Por qué? Porque como transporte bien, porque va mucha gente, pero luego se focaliza en un solo punto de la favela, una biblioteca, digamos, que tiene que estar rodeada, por lo menos en Medellín, de policía, y que se crea dentro de ese espacio. Es decir, no se va al problema de la vivienda de fondo, no sé si es el caso que usted ha contado, pero me preocupa por lo que conozco del otro lado, ¿no? Entonces, sería una pregunta, ¿cuáles son? Y ya dentro de ese tema, también en otras partes de América Latina, ¿cómo se negocia con las mafias? Porque esto de que representamos a la comunidad, oiga, hay sitios donde la comunidad es representativa, pero hay sitios donde lo que es representativo es el mecanismo de mafias que existen en muchas de las favelas. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema o cómo lo habéis resuelto en el caso vuestro, ¿no? Y en el caso de los presidentes de Vallecas, los dos vallecanos, hablando de vecinos y de la institución, hablando desde Entrevías, el colectivo que tenemos allá, haciendo un plan integral de barrio, yo creo que, el problema central para mí ha pasado de la vivienda sobre todo al empleo. Porque, como decía Quique, cuando se hizo el plan de remodelación de barrios, la gente tenía empleo y consiguió una vivienda. Pero justo cuando estaba consiguiendo la vivienda se quedó en paro. ¿Y con qué llenamos ahora la vivienda? ¿Y ahora qué pasa? Pues que las viviendas las tienen las mafias que especulan con ellas, o viviendas en general hay más que familias, para decirlo de alguna manera, pero lo que no hay es dinero. Entonces, en esos planes, en los planes de barrio, planes integrales, planes no sé qué, es posible organizar cooperativas y formas sociales de empleo para que podamos tener con qué pagar las viviendas, con qué pagar los alquileres, con qué poder pagar eso. En concreto, por ejemplo, tenemos un parque maravilloso, el Parque Forestal de Vallecas, y no hay que yo sepa, hay un plan, ya lo sé que hay un plan, pero no hay un plan para que el empleo pueda mantener, pueda sacar provecho de ese pulmón verde que los madrileños en general desconocen, por otra parte. Entonces, bueno, la pregunta va por ahí y ya sabéis cómo. Si queréis, eso. Sí, cogemos la última pregunta y pasamos a responder. Si os parece, después de esta pregunta, damos una de respuestas y damos un breve tiempo por si queda alguna pregunta sobre la mesa, porque nos tenemos que ir sobre las 9 como tarde. Hola, boa noite. Más que una pregunta, me gustaría hacer un pequeño, digamos, comentario de una experiencia que participé en 2006, que fue en Brasil. En 2006 hemos aprobado un estatuto llamado Estatuto de la Ciudad. Y esta ley fue fruto de años y años de los movimientos sociales de Brasil, y con el gobierno Lula en 2003, con el Ministerio de las Ciudades, pudimos poner en práctica el Estatuto de la Ciudad. Básicamente, eso para explicar un poco que, como decía, el compañero de la mesa, que una ciudad cómo se hace, ¿no? Entonces, no sé si aquí en Madrid es así, pero en Brasil, con esta ley, una ciudad con más de 20.000 habitantes, hay que hacer un plan de ordenación territorial. Entonces, con esta ley se instituyó que este plan de ordenación debería ser participado. Y también, con esta ley, una conquista fue todos los instrumentos jurídicos y urbanísticos que podíamos, digamos así, trabajar esto en la ciudad. Entonces, es una ley muy avanzada que, dependiendo, no es la panacea, dependiendo de los movimientos sociales, ¿no? de la fuerza,
puede realmente poner en práctica instrumentos urbanísticos para frenar la especulación urbana. Entonces, más que nada, solo me gustaría hacer este comentario que no podemos olvidar que la escala local, la que estamos hablando aquí, ¿no?, de la intervención comunitaria, es importante, pero también esta escala de la norma, de la ley, estar amparados por una ley es muy importante. Y el trabajo que hicimos también con la universidad, que llevamos toda la parte técnica, desde la universidad al municipio donde he trabajado, fue muy importante porque trabajamos con los técnicos del ayuntamiento, transmitimos toda una metodología participativa. Entonces, solo me gustaría decir que el trabajo de la universidad, mesmo con la comunidad, es muy importante, porque a la hora de hablar de este lenguaje más técnico, de la arquitectura, traducir esto para la comunidad fue muy importante. Entonces, el trabajo de los arquitectos, ¿no?, y transmitir este lenguaje más técnico a la comunidad también fue fundamental para que la gente pudiese participar y proponer las propuestas. Bueno, era un poco lo que quería decir. Espero que hayan entendido. Sí. Muchas gracias. Sí. ¿Quién se anima a dar respuesta? Jorge Mario, si quieres, como tenías alusiones directas, ¿te parece empezar? Sí. Bueno, yo diría que la diferencia entre el teleférico de Medellín y el de Río es que el de Río es menos espectacularizado. En Medellín fue una operación principalmente, digamos, bien coordinada con la empresa de tren, o sea, fue una buena conexión, una buena accesibilidad que garantizó. Solo que se puso demasiado el acento en objetos, digamos, que están bien diseñados, que son buenos objetos, pero, digamos, algo más cosmético en alguna medida. La propia posición de las estaciones en la mitad del morro, en teleférico, o en la parte de arriba, en Río obedecía a razones bien distintas. En Río, el tope de los morros era el lugar donde estaban los traficantes. Entonces, la forma de llevar el teleférico a Río era la más directa y más rápida de desbunkerizar el morro, de destruir la parafernalia de los traficantes. Y fue exactamente lo que aconteció. Al lado de las estaciones surgieron centros de comercio, hostels, todo de la propia, autoconstruido por la propia comunidad, guías turísticos que llevaban a la gente a pasear por el lugar. Hoy todo eso está parado, pero funcionó durante varios años y fue una fuente de renovación y de la autoestima de la comunidad, que pasó a tener orgullo de pertenecer y de vivir en ese lugar. Inclusive había una chica que se ofrecía como la garota del teleférico, o sea, era toda una serie de... Bueno, abajo de la línea de transmisión del cable que conectaba las diferentes estaciones, surgieron las layes temáticas, losas temáticas, que eran la persona que tenía una casa de 3 pisos, 4 pisos abajo del teleférico, pintaba la losa con dibujos de Playboy, con la foto de Flamengo, con temas, las banderas de varias cosas que eran que se alquilaban. Entonces las losas pasaron a tener un valor, por ejemplo, se alquilaba para series de televisión, para filmar, para varios eventos. Usos que no fueron nunca previstos surgían espontáneamente a partir de la creatividad de la gente, que se apropia de un elemento que, aunque no lo pidió, digamos, le vino bien, muy bien, tanto que después la disminución de del tiempo de trayecto de un punto al otro, del hospital o del centro comercial al último lugar,
que se hace en el teleférico en 15 minutos, antes demoraba 1 hora y pico, 1 hora y media. Entonces, tuvo, además de llevar gente de afuera al lugar, ese es otro elemento que desmonta imaginarios negativos, digamos. Mucha gente, brasileros, pasaron a ir al teleférico para ver cómo era el complejo de Alemán, cómo era una favela por dentro. Nunca en su vida habían ido a una favela. Entonces, tiene muchos más elementos positivos que apenas un elemento de movilidad. Como movilidad funciona y funcionaba, ahora está parado. Pero, digamos, cumplía su papel. ¿Cómo se negocia con las mafias? Digamos, a lo largo de estos casi 20 años que yo trabajo con urbanización de favelas, a mí personalmente pocas veces me tocó hablar con el traficante, con el dueño de la favela. Pero, por ejemplo, la empresa constructora, porque yo iba a hacer la fiscalización, pero yo no estaba todo el tiempo en la favela. Quien estaba todo el tiempo es la empresa constructora que tenía que construir. Y entonces una vez yo le pregunté, ¿y vos cómo haces con los traficantes que están acá, que pasan todo el tiempo? Y eso íbamos en el jeep de él por dentro de la comunidad y venía un traficante con una ametralladora aquí y yo decía, acá uno de los dos tiene que salir. El auto no pasa o el traficante se cae. Y salió el traficante, él pasó. O sea, la importancia que tenía el constructor, su personalidad, pero también su función. Era, en vez de ser el dueño, el traficante, pasó a ser el constructor, el dueño del lugar durante el periodo de la obra. Y entonces yo le decía, pero ¿y cómo vos tenés esa obediencia? Porque aquí, cuando se enfrenta la policía y los traficantes, ellos vienen corriendo y yo les doy un pico de una pala y ellos están trabajando y picando cuando viene la policía a buscarlo. Entonces, esa era la negociación, digamos. Ese es un tipo de negocio. Después, realmente, había otros tipos. Hay otros tipos. Digamos, reuniones con representantes que el tráfico manda a una reunión técnica, por ejemplo, en la favela. Bueno, ahí depende quién es el que está hablando y quién es el que es el interlocutor del mensaje del traficante, si es el cuerpo técnico, los arquitectos que están haciendo el proyecto, o si es el poder político que está ahí en la mesa y al que le cobran determinadas respuestas. Entonces, digamos que la negociación con los traficantes tiene muy diferentes modalidades en función de cada lugar específico donde se está, y no hay una regla única. Pero no es una fuerza que se oponga al proyecto. Por el contrario, ellos tienen que hacer lo que la comunidad quiere, tienen que ser tolerantes con lo que la comunidad quiere, porque depende de que no ser denunciados de la gente que vive en el lugar. Sí, yo quería contestar también o hacerme referencia a Tomás de lo que ha comentado sobre el tema de la necesidad de convertir iniciativas públicas en empleo en un momento donde el empleo, sobre todo en barrios como el nuestro, que somos el distrito, en términos relativos, somos los distritos, en términos relativos con mayor número de desempleados, pues efectivamente. Pero bueno, tengamos en cuenta que yo caracterizo la situación actual en base a dos fenómenos nuevos que han surgido y que actúan de manera, digamos, dos adversarios muy importantes a la hora de configurar una ciudad más igualitaria, más cohesionada. Uno es esto que me hacía referencia, el surgimiento del supercasero, que no es un señor, sino al que conoces más o menos, lo tiene más o menos identificado, sino que es un fondo de inversión. En España, el fondo de inversión ha invertido 8.000 millones, se dice 8.000 millones de euros en los últimos años. Todos los narcopisos, por ejemplo, en Puente de Vallecas, que hemos identificado, todos los 33, son propiedad de los fondos de inversión, que, como digo, no tienen el mayor interés ahora mismo de vender, en la medida que es un precio muy bajo en relación con la situación
espacial que tiene el distrito de Puente de Vallecas, en la medida que estamos a 10 minutos de Atocha, en transporte público, a 15 minutos de la Puerta del Sol. Ayer nos recordaba Jordi Borja que muchas veces el papel que tiene estos fenomenales paquetes de vivienda que tienen los fondos de inversión no es ponerlos en el mercado, sino a lo mejor ahora mismo esas viviendas están avalando operaciones financieras en el sureste asiático, ¿no? O sea, puede ser así. Y el otro elemento que pesa es el crecimiento de la desigualdad. Si hace 6 años la renta disponible por habitante en Vallecas era un 30 y tantos % inferior a la renta media por habitante del conjunto del municipio, hoy estamos ya en el 50%. ¿Pensábamos acaso que el crecimiento de la desigualdad no iba a afectar a la situación de nuestros barrios? Porque es aquí donde fundamentalmente esos problemas se desarrollan. Y se desarrollan también y afectan en la medida de que hay más gente desempleada y que hay menos capacidad de compra. El comercio pequeño, bueno, el comercio en nuestros barrios, el comercio tradicional prácticamente ya no existe, ¿no? Afecta a un montón de situaciones importantes. En torno al tema del empleo, nosotros estamos intentando todo el fondo, prácticamente la totalidad del fondo de reequilibrio territorial, lo hemos dedicado a la formación y al empleo, 3.175.000 euros para talleres de formación y empleo con trabajo comunitario que estamos tratando también en labores de jardinería, de limpieza. Yo creo que ahora mismo, me da cosa decirlo, ¿no?, pero es que ha habido 400 personas que han participado en estos talleres que han tenido una retribución económica y yo creo que es el plan de empleo comunitario más importante que ha habido en nuestra ciudad desde la instauración de los ayuntamientos democráticos. Y vamos a seguir con este plan de empleo comunitario con Vallecas Labora y reforzándolo también con Vallecas Incluye para promover un seguimiento después de que los participantes han finalizado este tipo de programas. Para intervenir en los parques no está la cosa tan sencilla. Hay una cosa que se llama la intervención municipal que te dice, bueno, aquí lo estamos salvando porque todo lo estamos derivando a que son programas de formación, pero te dicen que tú no puedes utilizar dinero para algo que ya está haciendo otro contrato. Eso es, para repetir un servicio. Si os parece, nos tenemos que ir ya. Para terminar, si queréis, cerramos la mesa respondiendo un poco a las preguntas que quedan, pero eso, siendo muy, muy concisos porque nos quedan 5 minutos. Bueno, yo, no sé, por la parte que me toca a Tomás, ¿no? La federación, su función es poner en juego interlocución con actores, porque evidentemente no somos ni el Ministerio de Trabajo, ni somos la Comunidad de Madrid, ni somos el Ayuntamiento. Paco lo estaba comentando con claridad, es decir, desde que tenemos la ley de techo de gasto y luego todo lo relativo a las funciones de la municipalidad, muy controlados con la ley Montoro, la única forma de crear riqueza es a través de cosas que ahora mismo no se están haciendo. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto Mares, del que nosotros pues, hemos apoyado, y se están generando cooperativas y sobre todo se está ayudando, se está asesorando para que la gente entienda que hay formas alternativas a la economía capitalista convencional, ¿no? Es decir, eso es lo que se está impulsando, pero evidentemente es un camino de largo recorrido. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por interlocutar con sindicatos para que se puedan, por ejemplo, dentro de poco poner una asesoría laboral en Puente de Vallecas y cosas así, que nos lleven a que la gente, desde un enfoque unas veces de emprendimiento y otras veces de defensa de sus derechos actuales, pues por un lado mantener los empleos
que queden, que no quedan muchos de calidad, pero sí por lo menos el que no se produzca vulneración de derechos fundamentales, laborales, ¿no? Y por otro lado, el ayudar a que la gente tenga ciertas iniciativas. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Cerramos. Sí, un segundito nada más. Bueno, yo quisiera referirme a lo de las mafias, porque para mí las mafias no solo son los narcotraficantes, que allá existen mucho y sobre todo en los barrios, ¿no? Las mafias también son muchas organizaciones en donde el líder es el que decide por toda la comunidad. Que en este caso nosotros, como ya lo había comentado, yo trabajo para hacer los proyectos, sobre todo a partir del diagnóstico, con los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos. Y claro, me importa lo que diga el líder, pero yo trato de contrastarlo con los demás actores para ver si realmente lo que él está pidiendo es algo real o solo es de acuerdo a sus intereses. Y la otra mafia que siempre nos encontramos nosotros es la de los mismos arquitectos o urbanistas, que la verdad es que es peor que todas. Se hizo una actualización del programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México y según ellos fue participativo. Y hicieron unos talleres por sectores con los inmobiliarios, con los comerciantes, etcétera, etcétera. A mí me tocó con el movimiento urbano popular, pues es obvio que yo fui a plantear cuáles eran las inquietudes, pero también me tocó ya al final con los expertos en la ciudad, ¿no? Ahí también voy. Y nada, lo juro, nada de lo que se había dicho de parte de nosotros formaba parte del programa. Bueno, ahí sí pude desahogarme y decirles la incoherencia que estaban haciendo. En este momento no se ha podido decretar, tiene 3 años y déjenme decirles que es gente de la facultad en donde yo doy clase y el que entonces era el director de investigaciones sociales, del Instituto de Investigaciones Sociales. Y contra ellos, bueno, pues realmente casi es de poder a poder, ¿no? Y la otra, bueno, pues sí sería la mafia. Yo trabajo en lugares que están estigmatizados como gente que además de pobre, pues es ladrona, es narcotraficante, que son 2 colonias así típicas, que es Tepito y que es Iztapalapa. Y en este caso, pues yo creo que soy tan poco importante que nunca me han agredido ni nunca nada, ¿no? Yo paso sin pena ni gloria ahí, ¿no? Y el trabajo que hago, pues yo creo que como también los beneficia a ellos y a sus hijos, pues yo creo que me ven y soy transparente ante ellos. Gracias. Muy bien. Ana, si quieres cerrar. Terminamos ya con la intervención de Ana y ya nos retiramos. Un cierre breve para retomar algunas cosas. Quizás simplemente decir que lo que yo veo, lo que yo leo acá, es que no son barrios vulnerables en los que estamos trabajando. Es decir, que la vulnerabilidad es quizás al menos a 3 condiciones. Lo he pensado durante todo el día, desde el recorrido hasta este momento. Quizás la primera condición para que un barrio sea vulnerable es que haya una ausencia de una determinada agenda política y de una cierta forma o presencia del Estado, que no veo acá. Digamos, veo una disputa compleja, política, pero veo una presencia, veo barrios participando aquí, en Tetuán he estado en otro proceso en estos días, veo una construcción de una agenda conflictiva y muy interesante, digamos, que creo que es el primer carácter, digamos, que garantiza pues la no vulnerabilidad, ¿no? Digamos, esa construcción permanente.
La segunda condición para que haya vulnerabilidad, que tiene que ir junta a esa ausencia, que no veo, es la presencia desregulada del capital, digamos, en toda su agresividad, ¿no? Sin límite, que se manifiesta de algunas formas en estos barrios, como en nuestros países, como acá, porque creo que es un asunto global, que es un asunto que tiene un funcionamiento transnacional, que es, por ejemplo, la desaparición del pequeño comercio, del comercio de barrio, amenazado por las grandes superficies. Lo que le pasa en los mercados que yo conté, le pasa a estos barrios, porque, digamos, hemos tomado unas decisiones con respecto a eso, pero sobre todo porque hay unas formas del capital que no podemos frenar y que estamos buscando las maneras de hacerlo, que me parece que es fundamental y que tienen que ver también con algo de lo que hablaba Paco y de lo que han hablado otros, y es, por ejemplo, en el caso de Madrid, perdón mi lectura quizás breve de pocos días, pero la puesta en valor del anillo periférico, ¿no? de determinados barrios que se van construyendo ahí, y quizás de otros como Tetuán, que no tienen la misma condición, ¿no? de ubicación en la ciudad, pero que sufren del mismo tipo de presiones y que tienen asuntos de estigmatización, etcétera, etcétera, que no tienen un desarrollo económico barrial como quisieran, problemas de empleo, etcétera. Y creo que esa presión, digamos que es finalmente la presión de la plusvalía, ¿no? La presión de los capitales que están ahí buscando espacios y, ¿no? buscando consumidores, no importa cuán pequeños o grandes sean, consumidores son consumidores en esa lógica. Sabemos que los desarrollos inmobiliarios más grandes del presente se hacen en África por $1 al mes y que no dejan de ser los más millonarios. Es decir, ya entendimos que el capitalismo no se interesa sino en ir movilizándose y desplazándose en aquellos lugares en donde puede extraer, en donde puede generar desposesión. Y entonces veo que hay una presión muy fuerte de esa plusvalía, pero que no necesariamente, en la medida en que se construye una agenda y una participación, cala de la misma manera. Y veo unas condiciones aquí, en Vallecas sobre todo, de una identidad barrial y de una capacidad de construirse como, ¿no? Soy vallecano, lo he oído decir en 5 días y con una cantidad de argumentos desde el rayo, la radio, la tele, Podemos, la historia, o sea, y eso me parece que es fundamental en esa lucha. Y la última condición que yo creería necesaria a un barrio vulnerable, digamos en esta especie de triada, mínimamente que estoy haciendo unos mínimos de la complejidad, es la ausencia de una organización vecinal capaz de recoger las luchas del pasado y construirlas hacia el futuro, porque pues, los retos, las presiones sobre las luchas del futuro no son las mismas que las conquistas del pasado, y que hay una lección importantísima de los años 50, de los años 60, y veo que hay una proyección, y eso también veo que hay una organización vecinal muy, muy poderosa, muy demandante y con una capacidad de reconstrucción de agenda que hace que yo no veo que estos sean barrios vulnerables, aunque sean barrios en lucha y en proceso de negociación y conflicto muy interesante. Así que, gracias. No, que es que me había hecho un lío. Digo, joder, creí que ya era mañana y digo, pues tendré que decir algo para clausurar, pero no, así que hasta mañana, simplemente. Muchas gracias a todas por venir. Nos vemos mañana. Bueno, pues oye, muchas gracias, chicas. Súper bien.